Buen día, nuestro tema es la distribución en planta por posición fija, correspondiente al curso de Ingeniería de Plantas. Estos son los integrantes de nuestro grupo. Ahora bien, ¿en qué consiste este tipo de distribución? En ocasiones, por el volumen o bien la fragilidad o alguna otra característica del producto a transformar, lo conveniente es dejar el producto inmóvil. De esta manera se podrá acercar y alejar los recursos que hacen falta para que se puedan realizar las operaciones. Esta circunstancia no solo se da al diseñar espacios donde fabrican barcos u operan a personas, también se da cuando se diseñan estaciones de montaje en sistemas en línea o centros de transformación en talleres mecánicos. La distribución en planta por posición fija suele ir asociada a procesos de fabricación de productos, que sean de bajo volumen o de muy alta variabilidad. La distribución en planta por posición fija exige definir cómo entrará y saldrá el producto que se ha fabricado de la zona de montaje, además de establecer la secuencia adecuada, esto incluyendo la temporalización que es necesaria para que unos recursos evacúen y den paso a la siguiente secuencia de recursos. La distribución en planta por posición fija, también conocida como distribución por posición fija o layout por posición fija, es un tipo de disposición de instalaciones en la cual los componentes o equipos permanecen en una ubicación fija y el personal, los materiales se desplazan hacia estas ubicaciones para llevar a cabo el proceso de producción. La distribución en planta por posición fija es un enfoque que se utiliza generalmente en situaciones en las cuales los elementos que se van a utilizar en el proceso de producción son demasiado grandes, pesados o costosos para movilizarlos con frecuencia y por lo tanto es más eficiente traer los recursos hacia los equipos estacionarios en lugar de llevar los equipos hacia los recursos. Características claves de una distribución en planta por posición fija: uno, componentes estacionarios; 2, materiales o productos en movimiento; 3, utilizado en industrias específicas; 4, planificación crítica, elevados costos iniciales. Componentes estacionarios: los equipos de maquinaria o herramientas se mantienen en ubicaciones fijas y no se mueven durante el proceso de producción. Nos podemos dar cuenta que hay un brazo mecánico robótico acá en la imagen. 2, materiales o productos en movimiento. En el lugar de mover los componentes o equipos, los materiales o productos semi-elaborados o trabajados se desplazan hacia los puntos de trabajo fijos. Podemos ver una grúa de movimiento con materiales o productos ya prácticamente terminados en la industria. 3, utilizado en industrias específicas. Este tipo de distribución se utiliza en industrias donde los productos son demasiado grandes o pesados para ser movidos con facilidad, como la distribución de barcos, la construcción de aviones, la fabricación de estructuras metálicas. Nos podemos fijar que hay un barco siendo elaborado en una industria para luego movilizarlo a algún área de pintura o de soldadura. 4, planificación crítica. La planificación precisa es esencial en este tipo de distribución para coordinar el flujo de materiales y personas de manera eficiente. En la imagen nos podemos dar cuenta que hay reuniones que se basan en que la empresa tenga ventajas y estudiar sus ganancias o sus pérdidas. 5, elevados costos iniciales. Configurar una disposición fija puede ser costoso debido a la inversión inicial en equipos y la planificación necesaria. Un ejemplo de esto pues sería la distribución por posición fija. Incluyen astilleros, plantas de montaje de aviones, fábrica de productos químicos donde los equipos son estacionarios y los materiales fluyen hacia la estación de trabajo. Este enfoque se utiliza donde la flexibilidad es una prioridad y la producción es de alto volumen o de productos especializados. Vamos a empezar con un pequeño ejemplo para la
para la distribución en planta por posición fija. Esto sería la construcción de barcos. En un astillero, los barcos se construyen en ubicaciones fijas. Los trabajadores, equipos de soldadura y otros recursos se mueven alrededor de la embarcación en construcción para realizar tareas específicas, como la instalación de motores, la soldadura de cascos, la pintura, etc. La construcción de barcos es un ejemplo clásico de la distribución en planta por posición fija debido a las características únicas de esta industria. Aquí hay algunas razones por las cuales la construcción de barcos se considera un ejemplo de este tipo de distribución. Vamos a empezar con el número 1, el tamaño y peso de los barcos. Los barcos son enormes y extremadamente pesados, lo que los hace difíciles de mover una vez se han iniciado. Mover un barco completo sería logísticamente complicado y costoso, por lo que es más eficiente construirlos en una ubicación fija. Como podemos ver en este video de fondo, el barco se está construyendo solamente en un área determinada, o sea, en una posición en la cual el barco no se va a mover, solamente las grúas que están trabajando para colocar las diferentes piezas del barco. Esto lo que hace es que está disminuyendo los costos por transportar el barco, ya que es muy pesado y costaría mucho, y no se perdería tiempo al momento de estar transportando. Luego tenemos el número 2, la necesidad de precisión. La construcción de barcos requiere una alta precisión en la soldadura, el ensamblaje y otros procesos. Tener el barco en una ubicación fija permite un mejor control y alineación durante el proceso de construcción. Esto quiere decir que al momento que el barco esté en una ubicación fija, pues, se puede manejar un buen control sobre la construcción del barco. Número 3. Tenemos la diversidad de tareas. La construcción de barcos implica una variedad de tareas especializadas como la instalación de sistemas de propulsión, sistemas eléctricos, equipos de navegación y muchas otras. Estas tareas se realizan de manera más eficiente si los trabajadores y equipos se mueven alrededor del barco en construcción en lugar de mover el barco en sí. Esto se refiere a que siempre habrán tareas al momento que el barco esté en una ubicación fija. Por ejemplo, aquí los trabajadores siempre se mantienen activos y las grúas siempre están colocando las piezas del barco. Número 4. Eficiencia de recursos. Al mantener el barco en una ubicación fija, es más fácil administrar los recursos necesarios, como grúas, soldaduras, pintura y otros equipos, ya que están disponibles donde se necesitan en todo momento. Esto quiere decir que al momento de tener el barco en una ubicación fija, es más fácil administrar los recursos, o sea, desperdiciar menos recursos y administrar lo que es mejor el personal. Número 5. La continuidad de producción. La construcción de barcos es un proceso continuo que puede llevar meses o incluso años. Mantener el barco en una ubicación fija permite un flujo constante de trabajo, lo que reduce el tiempo de inactividad asociados con el movimiento del barco. Esto se refiere a que al tener una ubicación fija de construcción del barco, no se desperdician días por estar transportándolo, sino que siempre va a haber actividad por las grúas y por la mano de obra. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y aquí vas a mostrar cómo sería el producto final al momento de terminar la construcción del barco. Y así sería como finalizaría el barco. Eso sería todo y muchas gracias.